Si la conciencia la podemos definir como ese seleccionar y suprimir cosas que tienen que ver con el proceso de la atención, yo selecciono un estímulo y suprimo otros e intento dar una cierta lógica a mi pensamiento y a mi discurso, el método psicoanalítico implicaría hacer una supresión, a voluntad obviamente, y de ahí su dificultad, de esa lógica. Es decir, de no filtrar cosas, de no colar cosas, sino simplemente, si aparece una idea, en el momento en el que aparece, decirla, expresarla, y estar dispuesto a la sorpresa de a dónde me lleve eso. No solamente por la lógica, porque ustedes dirán, bueno, puede aparecer esta cuestión de la lógica, yo suprimo toda lógica y empiezo a hablar. Pero entonces se cruza con otro vector que sería la cuestión moral. Es decir, que alguien suprima de alguna manera su idiosincrasia en términos de moralidad y pueda, si aparece un pensamiento sobre X situación, pues poderlo decir independientemente si, independientemente si lo cree vergonzoso o no. Porque la consigna o la idea es: hable de todo lo que se le ocurra, por más ilógico, sin sentido, pero incluso por más vergonzoso que le parezca. Entonces, suprimiendo estos dos diques que organizan el discurso, la lógica y una cierta moral, entonces puede el discurso quedar liberado para entonces poder estar dispuesto a recibir las ocurrencias durante el tratamiento, que esas justamente harían de alguien que haga una investigación sobre su propio discurso. Es decir, el sujeto en análisis puede ir advirtiendo cuál es el chiste de este asunto, cuál es el chiste de estar hablando y escuchando, de cómo incluso en su mismo discurso sobre sus problemas aparece un reverso. Es decir, su mismo discurso sobre lo que le sucede, de ahí mismo se desprenden las claves que le permiten interpretar el sentido, y no solamente eso, sino encontrar una solución. Entonces es interesantísimo, porque entonces el mismo problema, el mismo trauma, el mismo hecho deviene la vía para encontrar la solución. O sea, el síntoma se vuelve parte, no solamente del problema, sino parte de la solución. Y eso es genial, porque entonces la consideración sobre lo humano dista de ser un problema en donde yo tengo un problema y entonces yo busco otra cosa para solucionar ese problema. El planteamiento psicoanalítico me parece que tiene que ver donde yo el problema, justamente del problema mismo, yo voy a derivar, es decir, del problema mismo yo voy a derivar formas para solucionarlas. Esto en la actualidad podría ser muy difícil de aceptar, como desde hace un tiempo, debido a que, bueno, la vida acelerada que vivimos, y bueno, de alguna manera el mercado va creando no solamente productos, sino incluso va permeando y produciendo una suerte de subjetividades en donde se requiere algo rápido, bonito, barato, a la medida del cliente. El psicoanálisis, si bien es una ciencia de lo particular, no se puede producir sin frustración. Incluso no hay garantías, no habría un departamento de atención de quejas, ¿no? Donde se da el servicio, se da el mismo, para el analista es el que da el servicio y el que atiende las quejas, ¿no? Como toda experiencia implica un pasaje, implica un riesgo, implica justamente destrabarse de estas cuestiones ideológicas, morales, poder hablar, y en ese discurso no prefabricado, no seleccionado, ir conociendo algo, no solamente sobre mi problema, sino sobre aquellos elementos, imágenes, recuerdos, personalidades, personajes, familiares, etcétera, que han constituido quién soy, la noción propia, como decir la noción Camilo. Eso, por ejemplo, tendríamos que considerarlo, porque hay un riesgo, y el riesgo hace a la misma actividad hermosa, es decir, hace a la misma actividad vida.
Es decir, si de algo estamos cansados es de este psicoanálisis académico, acartonado, donde alguien llega, plantea su sufrimiento, entonces simplemente alguien va a los libros, saca un texto y entonces dice, bueno, usted tal vez padece de ciertos conflictos edípicos, transferenciales, que entonces, es decir, ese es un psicoanálisis bobo, es una caricaturización del mismo, incluso en el cine, en los chistes, ahí están las críticas hacia nuestra actividad. El psicoanálisis tiene que revolucionar esa cuestión. Tendríamos que ir hacia la clínica, es decir, hacia donde se está produciendo el sujeto. Los grandes laboratorios de psicoanálisis no son ya los textos analíticos, me parece que es la televisión, la internet, lo que se habla, lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se canta, lo que se actúa. Es decir, tendríamos que regresar a la clínica urbana, a la clínica de la calle, a la clínica itinerante, que